lo vamos a calcular precisamente con esta impedancia, que podemos llamar impedancia X, que sería de la distancia determinada, y también lo vamos a calcular con el factor K de caída. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Que son los que tenemos ahí, o sea, nosotros podemos calcular eso, pero bueno, ahí tenemos ya nuestros elementos. Ahora, nosotros lo que debemos hacer es calcular, como les comentaba, la caída de tensión en este tramo. Aquí yo voy a tener un voltaje, vamos a llamar que es un voltaje, vamos a llamar que es un voltaje 2, que ya incluye la caída de tensión en ese pequeño tramo, y este sería como el valor de la fuente para hacer nuestro lateral y calcular ahora nuestra caída de tensión hasta este punto. ¿Qué vamos a considerar? Tendríamos que considerar esta distancia para calcular el otro voltaje de caída. Y al final de cuentas, el V de caída de A tendrá que ser igual a B2 más este de aquí. Conforme voy avanzando sobre las áreas o sobre el área, precisamente aquí voy a tener otro V caída que le podemos llamar como V3. Hay que hacer lo mismo, calcular el V caída en este tramo, porque también tenemos la forma de calcularlo con el calibre de los conductores. Y entonces el V caída de B, del punto B, será igual a B3, cosa la caída más lo que yo tenga aquí, en este punto. Así es más o menos como se debe calcular. Bueno, esos son los pasos en los que debemos tener para calcular nuestro V caída. Ok, profe, por lo que veo, entonces sí lo hice bien. Nada más mi única duda, porque el voltaje 3, ahí donde marcó usted como V3, Sí, es la suma de los voltajes de caída de todos los demás nodos que están atrás, porque cuando hago esa operación, cuando hago esa operación en esos puntos donde pasó usted ahorita el mouse, me da una extremadamente grande y ya cuando calculo el porcentaje de caída me sale algo como 104%, pues que no se puede. no. Entonces no sé El si... voltaje, Ajá. el V caída 3 tendría que ser por todo este tramo. Lo que pasa aquí, Ok, ok, profe. nada más. Ujú. Ok, ya. Eso es todo, profe. Entonces ya subo. Gracias. Perfecto. ¿Alguna otra duda? Estoy moviendo otro mouse que no debe ser. Profe, bueno, yo tengo otra duda. Ujú. Adelante. Igual es parecida más o menos a la de mi compañero, pero es con respecto al capacitor. El factor K de caída se puede usar para cálculos rápidos y aproximados de caída de tensión a lo largo de una sección de línea. Por ejemplo, suponemos que la carga de 7500 kVA se alimenta a una distancia de 1.5 millas de la subestación. Con el factor K de caída, que calculamos en el problema anterior, entonces calculamos el voltaje de caída. Aquí está. Y ese voltaje pues nos dio de un valor de 3.97%. Ya hasta ahí lo tuvimos bien y dijimos, bueno, si quiero limitarlo, ¿cómo lo puedo regresar? Observen, los kVA de carga que yo puedo colocar a una distancia de 1.5 millas de la subestación, pues son estos que están aquí, ¿no? Ese factor está limitado a un cálculo, etcétera, 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 etcétera. Ahora veamos nuestro factor K de elevación. El factor K de elevación, hay un punto donde se inyecta la corriente capacitiva, que prácticamente es el nodo de conexión de nuestro sistema. Entonces, en ese punto que sería el nodo 2, 3, 4, lo que sea, es donde se conecta la corriente capacitiva y el voltaje se regula hacia
hacia aguas abajo. Pero a lo mejor queda ya claro con este ejemplo. Y observen. En el factor K de elevación de la línea del ejemplo test 3, quiere decir que ya teníamos el K de caída y pues quieren que pongamos un banco trifásico para limitar la caída de tensión. Tenemos, como les comentaba, la impedancia, tenemos la corriente capacitiva, nuestro voltaje de elevación y con esto calculamos ya nuestro factor K de elevación. Ahora, aquí es donde está lo importante. Yo necesito calcular, o sea, yo necesito que en el último nodo, que tuve una caída de 3.97, lo tendría que limitar a un valor de 2.5, que es lo que ustedes están resolviendo. Entonces, observen, el voltaje de elevación es lo que yo tengo y hacia dónde lo quiero llevar. ¿Sale? Y esto me va a dar precisamente un determinado valor porcentual. Ahora, la capacidad requerida para el banco de capacitores o el punto de conexión o lo que sea, observen este valor. ¿Se acuerdan los 1.5 de dónde nos salió? Sí, es la distancia, profe, en millas. Es Desde correcto. la fuente hasta donde vamos a poner el punto de capacitores, ¿no? Es correcto. Entonces, como ahí voy a inyectar, de ahí, ahí voy a considerar mi K elevación en ese punto, porque de ahí lo voy a partir hacia, hacia adelante. A lo mejor nos queda un poco más claro si nosotros, como les comentaba, suponemos que de repente pierdo el mouse con el puntero y ya no sé dónde estoy. Vamos a suponer que nuestro circuito es este de aquí, solo por decir algo, y aquí tengo los diferentes nodos. En los nodos están las cargas. Entonces, la caída de tensión va a ocurrir desde el primer nodo y va a ir creciendo hasta el último nodo, que fue lo que calculamos en el ejemplo anterior, y vamos a suponer que esto es el 3.97%. Entonces, yo necesito que este valor de 3.97% sea de 2.5. Es decir, tengo que llevarlo más o menos aquí. Ese es el de 2.5. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es colocar algo en un nodo previo, de forma tal que antes de llegar al 3.97 yo lo ponga en este lado, que sería el valor de la corriente capacitiva, aquí, para que nuevamente continúe aguas abajo. Entonces, este sería, perdón, así como está más o menos, este sería mi nuevo voltaje de caída. ¿Qué distancia consideramos? Pues sí, precisamente esta. ¿Por qué no considero la de atrás? O sea, ¿por qué no decir, bueno, la restante? ¿Por qué creen que no? ¿Cuál sería la razón por la cual no consideraría eso? Porque aún no sobrepasa el 3%, ¿no, profe? Es correcto. Aún no sobrepasa el 3%. Y la segunda, em, recuerden, los factores de K elevación y K de caída se definen exactamente igual, excepto eh, por la dirección de donde lo estamos colocando. Entonces, son cosas que pasan desde la subestación hasta el nodo donde los estamos conectando. Si yo pusiera, por ejemplo, mi banco de capacitores, en lugar de ponerlo aquí, lo pongo en el último nodo, pues entonces no sirve de nada porque estaría con el 3.97% de caída de tensión. O sea, ya estaría aquí en el último nodo. Y si tuviera todavía aguas abajo, bueno, pues es el que se podría compensar, pero no lo que sucede aguas arriba. Por eso tendremos que tomar lo que estamos haciendo en este punto. Entonces, la distancia que hay que tomar es desde la subestación hasta el punto de conexión del banco de capacitores. ¿Ok? Ah, sí, gracias, profe. Sí, sí, sí.
¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Hay dudas? ¿Seguros? Creo que todavía yo no tengo ninguna, profe. No, profe. La única que tenía ayer hizo el favor de resolverla con el factor de caída que faltaba. Ah, perfecto. Muy bien. Pues vamos a, antes de que se me cansen más, vamos a tomar nuestra fotografía de grupo para que tengamos nuestra evidencia. ¿Les parece bien o quieren esperarse hasta más al ratillo para hacerlo? Ya de una vez, profe. De una vez, profe. Da igual, profe, la cara de vagabundo no se me va a quitar. Ay, Dios mío. Permítanme tantito, nada más quiero hacer un asunto aquí. En lo que abrimos cámaras. Es una explicación rápido de las componentes simétricas. Ya se los voy a pasar para que lo tengan. Solamente quiero que platiquemos algo rápido. Espérenme tantito, déjenme hacer un movimiento aquí para que lo podamos ver. Ay, Dios. Acá. Curioso porque se supone que tengo una laptop y resulta que no. Que no puedo andar sin cables. Bueno, las componentes simétricas entonces nos están diciendo que lo vamos a utilizar para sistemas trifásicos desbalanceados. Un sistema trifásico desbalanceado son aquellos sistemas como los de distribución en los cuales las cargas no pueden ser exactamente iguales y por lo tanto el comportamiento de los vectores tampoco es igual. Ahora, sí, hay que tratar de dejarlo claro. Cuando quiero calcular sistemas de distribución, sí tengo que hablar de sistemas desbalanceados. En transmisión, en los niveles de transmisión, estos problemas ya no son tan considerables. Ya a niveles de 115, de 230, de 400, el desbalance entre fases se va más o menos compensando desde las ecuaciones de distribución. Entonces, para los cálculos ya no es necesario que
hagamos este tipo de modelados o ese tipo de situaciones. Me refiero para calcular, por ejemplo, la impedancia serie de la línea de transmisión. Lo podemos hacer con sistemas trifásicos balanceados, aunque sí hay que considerar algunos elementos adicionales. Pero bueno, entonces, esta parte de los componentes simétricas y nos va a servir para el cálculo también de cortocircuito. Luego entonces, ¿cómo funciona este asunto? Vamos a suponer que nosotros tenemos o podemos tener un conjunto de, pues aquí, de n diferentes componentes simétricos. Estoy aquí. Perdón, esto es para acomodarme. Perdón, ¿alguien iba a preguntar algo? Escuché un micrófono abrirse. No, profe, fui yo, pero no. Ok. Entonces, además déjenme ver si algo pasó por aquí. Solamente es como... Ok, ¿no? Ok. Ok. Bueno, dice, o sea, la demostración fue, nosotros tenemos un sistema de n vectores o fasores, lo que sea, y lo podemos, y ese se puede descomponer en n cantidad de grupos diferentes simétricos, uno de los cuales consiste en n fasores iguales y los n-1 restantes consisten en fasores espaciados en ángulos iguales, haciendo un total de n sistemas trifásicos o simétricos, perdón, de fases cada uno. Bueno, comenzó a hacer algún chorro. Tenemos estos componentes de secuencia. Componente de secuencia positiva, que es un arreglo vectorial de este tipo, que puede ser un arreglo ABC, BCA o CAB. En este caso, si de repente nos dicen, oye, tienen un arreglo CAB, ¿cómo puedo saber si esto es componente de secuencia positiva o secuencia negativa? Una forma fácil y simple es comenzar a poner, a ver, es C, A, B, y luego sigue el siguiente, C, A, B, y luego otra vez, porque vuelven a pasar, C, A, B. Y así sucesivamente. Observen que en algún punto yo puedo seccionar esto, y miren, tengo la secuencia ABC. Entonces, independientemente de dónde comience a contar los vectores, siempre se va a repetir este patrón, secuencia ABC. Entonces, esa es nuestra secuencia positiva, como les comenté, girando en sentido antihorario, suponiendo que los vectores giran en sentido antihorario. El otro es de la secuencia negativa. Observen que en la secuencia negativa tengo una CBA y entonces comienzo a hacer lo mismo. CBA, 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 y así sucesivamente. Observen que si parto de A, o sea, si tomo el A como referencia, entonces mi secuencia va a ser ACB, como la que tengo aquí. Entonces, se hizo el intercambio de los vectores C y B para la secuencia negativa. En la secuencia positiva, lo que estamos observando es que va a ser un vector, van a ser vectores con ángulo de desfasamiento 0. Ahora, vamos a ver qué es lo que hacemos esto. Los vectores originales, bueno, al resolver un problema por componentes simétricas, se acostumbra a designar las fases de un sistema por las letras ABC. Acuérdense que en la clase de ayer vimos que calculábamos nuestra impedancia de voltajes a tierra y decíamos que era ABC. Y esta impedancia de voltajes a tierra ABC era el voltaje de a neutro, voltaje de B a neutro y voltaje de C a neutro. Entonces,
de forma tal que la secuencia de fases ABC la vamos a tener como para la secuencia positiva. ¿Por qué? Ya dijimos que la secuencia de fases que va a ser A, B y C y que van a estar girando en este sentido lo consideramos como secuencia positiva. Vamos a suponer que los vectores originales que me designan los voltajes de fase neutro se relacionan con estas tres variables, voltaje de A, voltaje de B y voltaje de C. Ya no pongo el asunto de fase neutro porque ya sabemos que funciona de esa forma. Entonces, los componentes de secuencia positiva van a ser BA1 con 1 y con 1. Con eso voy a asignar la secuencia positiva. La secuencia negativa la voy a designar con un valor de 2 y la secuencia 0 la voy a designar con un valor de 0. Entonces, cuando yo hable en la clase de nuestra impedancia 0, 1, 2, entonces van a ser impedancias de secuencia 0, positiva y negativa. La representación de las componentes simétricas se representa de la siguiente forma. Observen. Voltaje de secuencia positiva. Aquí está. Mi voltaje de secuencia negativa con un pequeño cambio y los voltajes de secuencia 0, que es la forma en la que se orientan. Ahora, cada uno de los vectores originales, que es lo que hemos estado diciendo, de acuerdo con el teorema que nos acaban de presentar, que yo puedo representar n sistema de vectores o n vectores con un conjunto adicional de otros n vectores también, de componentes simétricas. Entonces, lo que me está diciendo esto es, el valor de voltaje A desbalanceado, sea cual sea, yo lo puedo representar por el arreglo de los tres vectores de las secuencias positiva, negativa y 0. El valor del voltaje B, como quiera que sea que esté, yo lo puedo representar por la suma de estos tres valores de la secuencia positiva, negativa y 0. Y así con el valor de voltaje C. Entonces, prácticamente es esto. Miren, el valor del voltaje A es este de aquí. Este es el VA. Lo voy a poner con este color. El valor del voltaje B es este de aquí. Perdón, es que estoy tratando de hacer algo, pero así no voy a poder. Aquí está. Está chueca mi tableta, ya. Espero que eso pueda hacer así. Este es el valor de... qué feo. No se preocupen, también el desvelo hace que esto... Ya, es que tengo mal acomodado el choncho. Lápiz. Voltaje B. Estoy acomodando acá mi chonche porque... Listo. Bueno, ya. Ustedes disculpen. Este es el valor del voltaje B y el voltaje C está aquí. Observen que es un sistema trifásico desbalanceado. Entonces, yo esos sistemas de esos valores o esos voltajes desbalanceados los puedo representar con, con la suma de las componentes simétricas. Y por ejemplo, para representar el voltaje de A, puedo tener el voltaje de secuencia positiva, el voltaje de secuencia negativa y el voltaje de secuencia 0. ¿Cuál es la intención de representarlos en voltajes de secuencia? Que la orientación de estos tres vectores yo ya la conozco previamente. Entonces, de algo desordenado, lo voy a representar en tres sistemas ordenados. Y esos tres sistemas ordenados me van a permitir hacer los cálculos de una forma mejor y después puedo pasar de voltajes de secuencia a voltajes de fase y entender el comportamiento real de nuestros elementos. De hecho, si recuerdan los oscilogramas que les estuve pasando cuando estuvimos en la clase de subestaciones, estos oscilogramas están para hacer el cálculo que estábamos viendo y para poder entender el comportamiento y los vectores, hacen esta operación, toman los voltajes, matemáticamente o lógicamente hacen la comparación y la transformación a componentes simétricas, hacen los cálculos en componentes simétricas y luego lo regresan a componentes de fase para entregarme esa información y yo le pueda entender.
Así lo podemos ver, por ejemplo, para el voltaje de secuencia de la fase B, empleamos el de secuencia positiva, aquí, y quiero que vean lo siguiente. Vamos a quitar esto. Y vean, el voltaje C de secuencia positiva es este. Si observamos las rayas amarillas que he pintado, tenemos A, aquí está, A, tenemos B y tenemos C, y existe un desfasamiento de 120 grados entre cada uno de ellos. No están puestos, pero sí los podemos ver. Observen, aquí tengo el voltaje A de secuencia negativa que está en esta posición, y luego tengo el voltaje B de secuencia negativa que está en esta posición, y después tengo el voltaje C de secuencia negativa que está en esta posición. Y observen que volví a hacer mi sistema de 3 vectores ordenados desfasados 120 grados que yo ya lo puedo representar. Y lo mismo sucede con el voltaje de secuencia cero. Si observamos el voltaje de secuencia cero, también puedo conocer sus vectores, porque este es el A de secuencia cero, que está para acá, el B de secuencia cero, que está en la misma dirección, y el C de secuencia cero, que está en la misma dirección. Entonces, el sistema desordenado de vectores rojos lo representé en 3 sistemas ordenados de vectores amarillos, azules y verdes. Para eso nos sirven los componentes de secuencia. Para poder entender eso, entonces utilicemos el operador A. Este operador A es el importante porque es un vector unitario con un ángulo de 120 grados y es el que nos va a permitir hacer ese desfasamiento. También tenemos el operador A cuadrada, y estos dos son los valores importantes que vamos a utilizar tanto en Excel como en nuestros programas para poder hacer la conversión de secuencia positiva a secuencia negativa. Algunas cosas del operador A. Ahora, ¿cómo voy a entender las componentes simétricas de vectores asimétricos? Bueno, estos son los vectores asimétricos, voltaje de A, voltaje de B y voltaje de C, son de fase a neutro. Y entonces el voltaje de A va a estar representado por una fuente de componente positiva, negativa y cero. Eso, en una forma representado, quiere decir que yo tengo mi sistema en neutro, una estrella, y observen, la salida de los cables a la terminal, bueno, la salida en las terminales del generador va a ser la suma de las 3 componentes simétricas que yo ya conozco. Y aquí, pues evidentemente habrá una carga o una corriente que está demandando la carga trifásica. Entonces, por eso tenemos nuestras componentes simétricas. Profe, Adelante. ahí en las terminales del generador, si midiésemos el voltaje, obtendríamos BA, BC y BB, ¿no? O sea, lo que vendría siendo en la gráfica, bueno, en los gráficos que vimos, las líneas rojas, ¿no? Los vectores rojos, perdón. En la gráfica que vimos serían los vectores rojos, es correcto. Ok, gracias. Entonces, esto es lo que estamos haciendo nosotros, representando precisamente nuestros componentes en diferentes sistemas ya conocidos. Matemáticamente, aquí viene algo importante. Observen, el voltaje B de secuencia positiva es igual al voltaje A de secuencia positiva, pero este operador le da un giro de 240 grados. Entonces, recordemos que la secuencia positiva era el BA, será el BA1,
el voltaje, este sería el voltaje B2, perdón, el voltaje B1, y en esta dirección tenemos el voltaje CA1. Ahora, en magnitud, estos valores de voltaje, como son los de secuencia, en magnitud son iguales. Entonces, yo puedo hacer una representación y decir, si a este vector lo giro 120 más 120 grados, entonces lo voy a poner en el valor de B2, voltaje B de secuencia positiva, perdón, el voltaje B de B1. Y esto es lo que me dice esta ecuación. El voltaje B de secuencia positiva es igual a un giro de 240 grados con el operador A. Recuerden que esto es igual a 1 con un ángulo de 240 grados. O puede ser 1, que es lo similar, con un ángulo de menos 120 grados, para hacerlo al revés. Y con este operador le damos a este giro. De la misma forma, este voltaje, este es para la secuencia positiva. Para la secuencia positiva también el voltaje C de secuencia positiva es igual al voltaje que ocurre en el voltaje A de secuencia positiva, pero con un giro de 120 grados que da este operador. Este operador A es 1 con un ángulo de 120 grados. Entonces, estoy representando los tres vectores de la secuencia positiva en función de solamente uno, que sería el voltaje A de secuencia positiva, y ese 1 lo voy a operar con el factor A, que es el que me va a permitir hacer los giros. Vamos a ver lo mismo para la secuencia negativa. Observemos lo siguiente. En la secuencia negativa yo tengo este valor. Profe. Sí, adelante. Perdón, me trabé. ¿Podría repetir qué es la constante A? La constante A lo vamos a considerar como un vector unitario con un ángulo de 120 grados. Yo lo llamo como un operador de giro. Este nombre es propio, no lo van a buscar así en internet porque no existe, pero es un operador de giro. Lo que está haciendo cuando yo multiplico este vector por esta constante, le voy a dar una vuelta de 120 grados. Y si lo multiplico por A cuadrada, le voy a dar una vuelta de 240 grados. Eso es lo que hace nuestro operador A. Gracias, Vamos profe. a ver, no, sí, por nada, para eso está el asunto. Vamos a ver lo que sucede ahora con la secuencia negativa. Recuerden que la secuencia negativa estaba en esta posición. Este era el voltaje A de secuencia negativa. ¿Cuál tengo aquí? ¿Voltaje C o voltaje B? Y voltaje B de secuencia negativa. Este es el sistema trifásico balanceado de secuencia negativa. Entonces, decimos que el operador B o el vector B de secuencia negativa lo voy a representar en función del propio vector A de secuencia negativa. Aquí está. Pero girado 120 grados por el operador A. Entonces observen, este es el vector A, aquí, de secuencia negativa, y lo voy a girar 120 grados. El vector C de secuencia negativa lo puedo representar en función del vector A con un giro de 240 grados que me mete ese operador. Entonces son 120 más otros 120 son los 240 grados. Y entonces estoy expresando todo en función de solamente el vector A con el giro respectivo. Los de secuencia cero no tengo que moverles nada porque esos vectores están de la misma magnitud y en la misma dirección. Por lo tanto, esto que acabamos de expresar matemáticamente, yo lo puedo escribir en estas ecuaciones. El voltaje A, o sea, el voltaje de la fase A desbalanceado, es igual voltaje A de secuencia cero
más voltaje A de secuencia positiva más voltaje A de secuencia negativa. El voltaje desbalanceado de la fase B, yo lo puedo representar como el voltaje A de secuencia 0, porque son iguales, más el operador A cuadrado por el voltaje A de positiva, más el operador A por el voltaje de secuencia negativa. Y lo mismo voy a hacer con el voltaje desbalanceado de la fase C. Lo voy a operar con respecto de solamente uno de los valores. Entonces, en forma matricial, aquí tengo este asunto. Los voltajes desbalanceados que tengo aquí de la fase A, B y C. De la fase A y C, pero desbalanceados. Ahora, estos valores, los de los operadores, los quité. Y observen, tengo una matriz unitaria, digo un vector unitario y una columna unitaria. Esto sale de aquí. Es 1, 1, 1, 1, 1. Pues aquí también tengo un 1 y también tengo un 1 en todos lados. Pero tengo A cuadrado y A que salen de aquí, A cuadrado y A. Y tengo el otro, A solito y A cuadrado. Y esto los voy a multiplicar por los voltajes de secuencia de la fase A, 0, positivo y negativo. Esta matriz A, se llama matriz de transformación del sistema matricial. Y esta matriz de transformación es importante. Esta hay que aprendérsela porque esta la vamos a tener que meter en nuestros cálculos para hacer nuestras conversiones. Nuestra matriz de transformación A, entonces es unos en la primera fila, unos en la primera columna, A cuadrada A y A cuadrada. Por supuesto que existe la matriz inversa de este valor y es 1/3. Y nada más vamos a cambiar las posiciones de los operadores de A. Esto en el dado caso de que vaya de ABC hacia 0, 1, 2, entonces utilizaré esta, pero si voy de 0, 1, 2 hacia ABC, entonces necesito esta, la inversa. Profe, Adelante. ¿puede repetir esa parte? Por favor, lo de la matriz inversa. Claro que sí. La matriz de A la sacamos con los operadores de las ecuaciones anteriores. Aquí está. Es esta matriz que salió precisamente de este sistema de ecuaciones, considerando nada más los factores que estamos quitando y poniéndolos a BA0, BA1 y BA2 por fuera. Ahora, esta matriz de transformación tiene esta forma tal cual está. Si yo calculo la matriz inversa de esa transformación, entonces el resultado me va a terminar siendo 1/3 después de que haga la matriz inversa. Y si observas, déjame quitar algunos garabatos de por aquí. Lo único que cambia es la parte del tercio. Aquí, este es el valor que cambia. Y aparte, la posición de los operadores de A. Aquí tengo A cuadrada A cuadrada. Y aquí están movidos. Primero tengo A, después tengo A cuadrada y después tengo A. Ahora, comentaba, ¿esto cómo va a servir? ¿Por qué necesitamos la inversa y por qué necesitamos la normal? Por lo siguiente, yo tengo de las secuencias ABC y de secuencia ABC quiero pasar a secuencias 0, 1 y 2, o sea, de 0 positiva y negativa. Cuando haga esa transformación de secuencias, de las secuencias ABC a secuencias 0 positiva y negativa, tendré que utilizar la matriz A, es decir, este valor. Pero si estoy en 0, 1, 2 y quiero regresar a las de fase ABC, entonces tengo que utilizar la inversa, que es esta que tengo en este lado. ¿Ok? Sí, profe, gracias. Por nada.
Bueno. Aquí está precisamente algunos de nuestros valores. Bueno, ya, olvidémonos. Esta es la parte interesante. Si yo quiero llegar de la secuencia 0, 1, 2, entonces, o quiero conocer estos valores, necesito esta operación. Y puedo calcular las ecuaciones de secuencia 0, positiva y negativa. Y con eso puedo calcular nuestros valores de fase ABC. Y aquí están las ecuaciones para las corrientes también y para las corrientes de secuencia. O sea, también las corrientes yo las puedo dividir en vectores de fase y en vectores de secuencia. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Este documento yo lo voy a poner en las notas, para que lo tengan ahí y lo puedan ir revisando, y a ver si puedo poner algún otro más de secuencias, de diagramas de secuencia. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? No, profe. Bueno, denme oportunidad tantito de buscar otro documento. Cosa diferente. En el momento en que yo cortocircuito algo, estoy cambiando la impedancia del sistema y estoy poniendo otra cosa completamente diferente. Ahora, lo que estamos viendo en pantalla es la representación de la deformación de la onda de corriente cuando hay un cortocircuito. ¿Esto por qué sale? Acuérdense que nosotros hemos estado estudiando durante el transcurso de esta materia en que el sistema se representa por algunos componentes simples. Estos componentes simples son estas cosas, así como está. Y pues de aquí nos vamos a la siguiente subestación, donde tenemos la carga. Y esto está funcionando de forma normal. En el momento en el que yo pongo un cortocircuito, es como si hiciera lo siguiente. Estoy partiendo el sistema, voy a poner aquí mi cortocircuito y aquí voy a tener otro componente de impedancia. Esto es completamente diferente a lo anterior. Si se dan cuenta, estoy ya cambiando desde aquí, desde la ZLT, en este punto, y aquí te voy a tener mi impedancia de falla. Exista o no exista, voy a tener impedancia de falla. Entonces ya es un elemento diferente. Por lo tanto, estoy haciendo conexión o desconexión de elementos inductivos. Va a existir una deformación entonces de la onda de corriente, que va a ser el primer frente de onda o el valor pico del primer frente de onda, esto que tengo aquí. Y este desplazamiento de la onda de corriente se va a deber a una aparición de un valor de componente de corriente directa. La magnitud de esta corriente directa dependerá del instante en el que ocurra la falla y de dónde esté en cuanto a la posición senoidal. Y también va a depender del valor máximo de la corriente de componente simétrica o de la corriente simétrica. Entonces, en el momento en el que yo ya tengo un valor pico mayor que el de las otras demás componentes, mi sistema ya se volvió desbalanceado. Entonces, ante una falla, mi sistema se desbalancea. Punto final. Al mismo tiempo, porque supongamos que solamente la falla es en una fase, entonces lo único que va a cambiar es la impedancia de esa fase y las otras dos fases se van a volver de una impedancia diferente. Hay que hacer todo un estudio. Esta es la ecuación que me va a determinar
el comportamiento de la corriente senoidal durante el periodo transitorio. Y este periodo transitorio tiene precisamente la constante de tiempo. Este valor de la constante de tiempo va a estar determinado por la parte resistiva incluida, que sería la resistencia de la línea, más la resistencia de falla. Y lo mismo sucedería con la inductancia. La inductancia es la inductancia de la línea más la que tengo como inductancia de la falla. Y el valor inicial de la componente de corriente directa pues será igual al valor máximo de la componente senoidal, ¿no? Entonces, bueno, podemos seguir trabajando. Este es precisamente el decaimiento de la componente exponencial o la componente directa y cómo va a disminuir en función del tiempo. Normalmente esto dura, dependiendo de las condiciones del sistema, algunos cuantos milisegundos, incluso, o sea, de 1 a 10 milisegundos tal vez, incluso puede durar microsegundos, dependiendo de cómo esté relacionado nuestro sistema de potencia y de los acoplamientos inductivos y capacitivos que tengamos en el propio elemento. Hay cosas muy interesantes que suceden aquí cuando tenemos unas fallas. Ahora bien, esta imagen que tenemos aquí es la representación de un sistema de potencia, pero para hacer nuestras ecuaciones matriciales. No es muy complicado, observen, yo tengo la fuente de la fase A, la fuente de la fase B, la fuente de la fase C. Tengo la resistencia y reactancia del sistema y tengo la resistencia y reactancia de la línea o de la carga, o incluidos todos, y están conectados. Y esto funciona así como lo ven. Aquí está el neutro. Acuérdense que nosotros ya hemos hablado de nuestro neutro, de los voltajes. Y si observan, este dibujito es muy parecido al que estuvimos analizando ayer con las impedancias acopladas y todo el rollo. Bueno, no solamente vamos a hacer eso, sino que nosotros lo podemos desacoplar con algunos tramos supuestos, porque al final de cuentas las fases están trabajando de forma diferente. Aunque lleguemos hacia nuestro sistema de carga, pues hay cosas que que los podemos trabajar como segmentos desacoplados. En el caso de las fallas, la componente de CD puede o no puede presentarse. Eso depende de en qué momento del valor de la corriente se presenta la falla. Sin embargo, nosotros lo vamos a analizar para el valor máximo para poder calcular en primera instancia el comportamiento de la corriente de falla y en segundo lugar para poder calcular el valor máximo del primer frente de onda de sobrecorriente debido a cortocircuito, porque esto, ¿se acuerdan que en su era la corriente térmica y el otro era la corriente dinámica? Recordemos que la corriente térmica es el valor de la corriente máxima simétrica o RMS que puede pasar a través de nuestro transformador de instrumentos sin que se genere problemas, y este tiempo va a ser durante 1 segundo. Entonces, la corriente térmica en los instrumentos que vimos, la mayoría, si el transformador me dice una corriente térmica de 40 kiloamperios, quiere decir que pueden pasar 40 kiloamperios durante 1 segundo a través del transformador de corriente del primario del PC y no le debe pasar nada. O sea, debe soportar esos 40 kiloamperios. Pero también teníamos la corriente dinámica, y la corriente dinámica les comenté que era el valor máximo del primer frente de onda de una corriente que esté desplazada por la componente CD. Entonces, precisamente la corriente dinámica sería el valor máximo que está representado, déjenme mover un poco, por esta amplitud, porque al final de cuentas lo que va a soportar, por ejemplo, un TC en corriente dinámica va a ser esta amplitud.
este valor va a ser el que va a soportar, y este es el valor pico del primer frente de onda de una corriente de cortocircuito asimétrica. Asimétrica quiere decir que la amplitud positiva o la amplitud negativa es mucho más alta que la amplitud del siguiente semiciclo. Por eso se le llama de una componente asimétrica. Y esto me va a dar la corriente dinámica. En muchos transformadores de instrumentos, cuando tengo una componente de CD de 40 kiloamperios, la componente o sea, el valor de la corriente dinámica ¿cómo se llama? De 105 kiloamperios. Entonces, retomando, la corriente dinámica o sea, la corriente dinámica que puede soportar un transformador de instrumentos es el valor pico del primer frente de onda de una corriente de cortocircuito asimétrica. Y esto se da, ¿y por qué nada más es el valor pico del primer frente de onda? Porque el siguiente semiciclo, ya el valor pico del segundo ya va a ser menor. Entonces, vamos a diseñar los sistemas para el máximo valor al que pueden ser sometidos. Y aunque dure solamente unos cuantos milisegundos o sea, 2, 3, 4 milisegundos o menos, pues así sí es importante diseñarlo porque ahora sí que, perdón la expresión, pero es el primer chingadazo que tiene que aguantar, porque si aguanta el primer chingadazo, los demás los tiene que soportar porque van a ser más leves. Entonces, las definiciones. Por eso nosotros debemos en sistemas de potencia calcular este tipo de comportamientos. Ahora, estábamos con que nuestro sistema lo podemos hacer desacoplado y como les comentaba, la ventaja de un sistema trifásico balanceado es que yo puedo hacerlo por partes y luego lo reparto entre dos, pero cuando se nos empieza a complicar la cosa de que ya no es balanceado, entonces necesito usar las componentes simétricas como vemos ahí. Y al tener las componentes simétricas utilizando, pues entonces podemos llegar a varias cosas. Después de todas estas ecuaciones, que es exactamente igual a lo que estamos haciendo, vemos que podemos llegar a nuestro sistema de impedancia serie y de impedancias acopladas. Y ese diagramita es exactamente igual al otro, nada más que el otro tenía un poco de más elementos, pero si lo observan es lo mismo. Voltajes iniciales, impedancias series, acoplamientos, corriente y voltajes a la salida del nodo. Evidentemente nosotros vamos a llegar también a esto. También esto se los pasé. Ven cómo en inglés y en español hablamos de lo mismo. Vaya, estas cuestiones son simples. Pero aquí viene lo importante. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros podemos calcular nuestra potencia trifásica compleja con estos valores. Son voltaje de A por la corriente conjugada de A, voltaje de B por la corriente conjugada de B, y así sucesivamente. Entonces yo puedo utilizar la matriz de voltajes de ABC y multiplicarlo por la matriz de corrientes, pero es una matriz conjugada ABC. Y podemos hacer un montón de operaciones y todo el rollo, pero aquí lo importante es los modelos trifásicos de impedancia balanceados. Yo puedo tener las impedancias balanceadas de ZAA, ZW, ZWC, o puedo tener las impedancias complejas, como lo estamos viendo aquí, con una impedancia de neutro que aunque ahorita no lo planteamos que existe, este de aquí, sin embargo, sí estamos suponiendo que ahí tiene que haber algo para que matemáticamente la podamos representar. Bueno, ¿a qué nos sirve todo eso? Después de hacer algunos comportamientos, análisis y tener todo el rollo, déjeme desplazo un poco más sobre todo este show. Mm,
Y después de que entendemos, yo tengo que hacer unas transformaciones para, por ejemplo, para calcular la corriente de cortocircuito, cómo se va a manifestar en un sistema de potencia. Aquí tenemos, por ejemplo, la representación de la transformación de corriente, bueno, de la impedancia de un transformador en secuencia cero. Es esto que está aquí. Observen que no hay conexión hacia hacia el cable de entrada y hacia la salida. La de secuencia positiva está todo funcionando y la de secuencia negativa también está todo funcionando. Quiere decir que cuando un transformador está operando en forma normal, las impedancias que van a estar trabajando con él son las de secuencia cero y luego la de secuencia positiva y la de secuencia negativa. Vienen algunas otras transformaciones, por ejemplo, si yo quiero representar una conexión en estrella, dejándola como estrella flotante, bueno, observen el punto de la conexión de la estrella flotante. Aquí no hay conexión eléctrica. Aquí estaría la fuente. Y aquí estaría nuestra impedancia del transformador, pero no hay conexión. Si yo pongo una estrella aterrizada, entonces aquí tengo una conexión. Si pongo una estrella aterrizada a través de una impedancia, aquí tengo esta conexión. Y si tengo una delta, pues no hay conexión. Observen que prácticamente estoy partiendo, o sea, la parte de la delta me desconecta el sistema. Y alguno dice, bueno, ¿y para qué me sirve todo ese rollo? Este pequeño sistemita, así como lo vemos, por ejemplo, tengo la fuente, un bus, un transformador que está conectado en delta estrella aterrizado, y tengo el bus 2. Así tal cual como sea que se escriba, ¿no? Si yo no quiero representar esto para un diagrama de impedancias de secuencia para calcular la corriente de cortocircuito, me quedaría algo así. Solamente la impedancia de mi transformador conectado hacia el lado de baja tensión, pero desconectado de la fuente. Y precisamente, no sé si recuerden que ayer yo les decía, la componente de cortocircuito sale de nuestro transformador, llega al punto de carga o a la falla, se regresa por tierra y sube nuevamente por el transformador. Esta es la conexión que me representa precisamente que esa corriente vuelva a subir por el transformador. ¿Por qué no llega hasta la fuente? Porque la fuente está desconectada aquí. Se puede hacer un montón de asuntos. Para hacer la representación, déjenme ver nada más aquí en si ya tenemos. Esto es para precisamente cálculo de cortocircuito. Aquí tenemos nuestras representaciones de malla o de red para las diferentes impedancias, bueno, de secuencia cero positiva. ¿Cómo se representan mis transformadores? Nada más quiero llegar a un ejemplo rápido, creo que eso lo van a ver en cortocircuito. Por aquí tenía algo ya de cómo se representaban, precisamente para calcular ya el comportamiento de cortocircuito de nuestra malla. Aquí está. Por ejemplo, si yo tengo una estrella, un transformador estrella delta, y esa estrella está aterrizada con impedancia, observen, tengo la impedancia del devanado de alta tensión, la impedancia del devanado de baja tensión, 3 veces la impedancia de neutro, y la conexión en alta, y hacia baja tensión no hay nada. Quiere decir que si yo tengo un cortocircuito de este lado, del lado de la delta, no voy a aportar corriente de secuencia cero de la estrella hacia la delta. No sé si esto me explique. Pero, por ejemplo, si tengo la secuencia positiva y Profe, negativa, ¿sí? disculpe, ¿puede repetir eso? Por favor. Por supuesto. Por supuesto que sí. Vamos a quitar mis rayones para volver a explicarlo. Vamos a suponer que yo tengo un transformador estrella delta, estrella aterrizada en alta y delta en baja. Entonces, supongamos lo siguiente. Yo tengo aquí la fuente, la reactancia del bus, aquí está el transformador y hacia el nodo de carga. Este es el que estamos trabajando, es una estrella y es una delta. Entonces, si yo tuviera una falla aquí, en este punto, o sea, el agua está abajo de la delta,
y quiero calcular la aportación de corriente de secuencia 0 del lado alta, porque es donde tengo la fuente. Entonces veamos. La impedancia que va a estar conectada en la secuencia 0 es la impedancia del devanado de alta tensión, la impedancia del devanado de baja tensión y la impedancia de la resistencia de conexión a tierra. Pero si observamos, aquí tengo el circuito abierto. Al estar abierto quiere decir que no va a haber una aportación de corriente aquí hacia el lado de baja tensión. Entonces, si viene alguna cierta aportación de corriente de secuencia 0, pues no va a pasar, porque no hay conexión de impedancias entre el transformador hacia la parte de aguas abajo. Pero si yo tuviera una falla, es decir, un sistemita, transformador aquí, carga. Tengo una falla y quiero calcular la corriente de secuencia positiva. Observen que lo que voy a tener es la impedancia del devanado de alta tensión conectado en serie con la impedancia del devanado de baja tensión. Recuerden que esto sale del valor del porciento de Z de nuestro transformador, que el porciento de Z me da la impedancia de cortocircuito. Es más, cuando hacemos la prueba de cortocircuito salen estas dos impedancias. Y sí hay conexión eléctrica entre ambos dos, o sea, de alta y baja. Entonces, sí va a haber una aportación de corrientes de secuencia positiva desde el lado de la fuente, pasando por el transformador, hacia el lado de baja tensión, aguas abajo. Esto es lo que me dicen mis diagramas de secuencia. Ahora, si yo tengo una estrella aterrizada sólidamente con una delta, pues lo único que va a cambiar es esta parte, porque no tengo esa impedancia. Si tengo una delta estrella, observen que nada más cambia nuestro diagrama de secuencias o de impedancia. Y estos diagramas o estas formas de modelar la red eléctrica me sirven para calcular lo siguiente. Déjenme ver si tengo por aquí algo. Así modelamos las cargas también, precisamente para calcular flujos de potencia. También hay modelado de máquinas síncronas, ahí están, para entender también la aportación de corriente de cortocircuito de las máquinas síncronas. Y este es un sistema simple normal, es un sistema de generación. Tiene 3 nodos fuente, tiene transformadores, líneas de transmisión, etcétera. Y pues hay un punto aquí que vamos a considerar como un punto de falla. Este es un diagrama unifilar. Me está indicando ya la forma de conexión de los diferentes elementos. Este es delta delta, delta estrella, estrella estrella, delta delta y así. Entonces, ya una vez que yo he hecho los modelados en redes de secuencia para poder entender el cortocircuito, pues aquí tengo la impedancia de secuencia positiva. Observen que todos los componentes están trabajando. Todos los componentes están trabajando. Tengo las impedancias de fase a tierra, impedancias de fase a tierra, impedancias de fase a tierra. Observen cómo los generadores se conectan al mismo punto y tengo una fuente atrás de los generadores y hay un punto de conexión desde el punto de falla hasta el punto de tierra. Pero veamos cómo queda la de secuencia negativa. Es igual. Esas dos secuencias, esas dos redundancias son iguales. Pero veamos la de secuencia positiva. Observen que aquí ya hay un punto abierto. Aquí ya hay un punto abierto. No tengo la fuente. Aquí tengo otro punto abierto. Y entonces, resolver esta red para una falla, pues nada más tendría yo que considerar estas impedancias. Ya no tendría que considerar todas las demás porque son circuitos abiertos. Por lo tanto, la corriente de secuencia 0 va a ser diferente a la corriente de secuencia positiva y negativa. Para esto nos va a servir las redes de secuencia más adelante. No me quiero meter más allá para no enredarnos más en estos asuntos, pero ya vimos la importancia de por qué tenemos nosotros que poder determinar nuestras impedancias de secuencia 0, positiva y negativa, en un sistema de distribución o en un sistema eléctrico, para que cuando aprendamos el modelado de transformadores, el modelado de cargas y el modelado de generación, yo puedo hacer ya estudios de cortocircuito, de flujos de potencia o de lo que sea.
¿Sale? ¿Alguna duda o alguna pregunta adicional? De mi parte, no. Creo que no, profe. No, profe, hasta el momento no. A ver, permítame tantito. Veamos ahora entonces la siguiente parte, que son las impedancias de secuencia y algunos ejemplos para que le demos un avance. Bueno, ya vimos entonces por qué es necesario que nosotros estemos analizando los componentes de secuencia y cuál es la importancia. Bueno, por lo menos vimos algo muy somero, pero eso nos da la idea de para qué nos van a servir estas cosas. ¿Para qué nos van a servir estas cosas? Entonces, por eso necesitamos las impedancias de secuencia cero, positiva y negativa. Ya vimos entonces de dónde salen estos valores. Son los voltajes de fase ABC a neutro en el nodo N y lo vamos a multiplicar por nuestra matriz de transformación A. Y vamos a obtener los voltajes de fase a tierra de secuencia 0, 1 y 2. Donde el operador A, como les comentaba ¿dónde estoy? Aquí. Como el operador A, donde les comentaba en los pasados, pues es un vector unitario con un ángulo de 120 grados. Esta ecuación anterior yo la puedo expresar de una forma concentrada como los voltajes de línea tierra ABC, la matriz de transformación A sub S y los voltajes de fase a tierra 0, 1, 2, donde A, pues ahí está, ¿no? Es nuestra matriz de transformación. También puedo hacer lo mismo con las corrientes de línea. Las corrientes de fase ABC, si la multiplico por la matriz de transformación, puedo obtener nuestra matriz y con la matriz de transformación, de secuencia 0, 1, 2. Evidentemente lo podemos hacer al revés y yo puedo obtener los voltajes de secuencia con nuestra matriz inversa. Incluso si nosotros utilizamos MATLAB, por ejemplo, nosotros podemos decir, quiero que reconozcas mi matriz A, y esa matriz A va a ser una matriz que va a tener 1, 1, 1, le ponemos punto y coma, y luego le pongo 1, le podemos poner A, luego le podemos poner A cuadrada, punto y coma, y luego le pongo 1, le pongo A, y luego le pongo A cuadrada, y puedo cerrar mi paréntesis, y entonces MATLAB ya va a entender que esta es mi matriz de transformaciones. Y si yo le digo a MATLAB, ¿sabes qué? MATLAB, necesito que A inversa sea igual a control a la -1, creo que sí se hace así. Y entonces ya MATLAB va a saber que la inversa va a ser 1/3 y va a cambiar los operadores. O sea, no es necesario que planteemos todas, MATLAB lo puede saber. Y si no, pues lo podemos hacer en MATCAD y en MATCAD también sale. Pero bueno,
Nosotros entonces, vaya, estas son formas de estar operando nuestras matrices para llegar a nuestros valores de secuencias de componentes de impedancia y cómo llegamos para calcular. Entonces, si yo quiero calcular los voltajes de fase a tierra de la secuencia 0, 1, 2 en el nodo N, puedo utilizarlo con los voltajes de fase a tierra de secuencia 0 positiva y negativa en el nodo M, las impedancias y las corrientes de secuencia, donde la impedancia 0, 0 es la impedancia de secuencia 0, secuencia positiva y la de secuencia negativa. Y los términos de las diagonales son acoplamientos mutuos entre estas impedancias de secuencia. Nosotros podemos entender que las impedancias de propias van a ser en ese sentido y las impedancias mutuas o de acoplamiento van a ser con esta ecuación. Y entonces yo puedo calcular una matriz de impedancias, ahora ya la definimos como la matriz de impedancias ABC igual a estos valores de matriz que ya vimos cómo se pueden calcular. Y también podemos utilizar las matrices de impedancias para saber cuál es la matriz de impedancia de secuencia 0 y de secuencia positiva, y aquí las tenemos. Hay otra forma para calcularlo, es con los distancias con radios medios geométricos, como lo tenemos, y llegamos a la otra matriz. Vamos a ver el ejemplo siguiente para que entendamos cómo funcionan estas matrices, y ahora sí, para que veamos de dónde demonios salió ese conductor de neutro y para qué nos va a servir. Es la misma línea de distribución que hemos estado trabajando. Vaya, no hay mucho que moverle porque le vamos a sacar todo el jugo a esa línea. Queremos calcular la matriz de impedancias de fase y la matriz de impedancias de secuencia 0 positiva de la línea. Aquí sería 0 positiva de la línea. Y los conductores de fase son 336.400. Tengo 26 hilos de acero, 7 hilos de 26 hilos de aluminio, 7 de acero y todo el rollo. Y el conductor de neutro, aquí sí vamos a utilizar el conductor de neutro. Dice que son 4 ceros con 6 hilos de aluminio, 1 de acero y es tipo ACSR. Este es el perfil de nuestra línea de distribución. Observen que en los perfiles solamente se nos dan distancias horizontales y se nos dan distancias verticales. Pero yo necesito de alguna forma, en algún momento voy a tener que calcular estas distancias diagonales. Son importantes entonces para que podamos nosotros entender cómo vamos a calcular esas distancias. Y hay un ejemplo, bueno, una forma fácil que viene aquí. De la tabla de conductores estándar que nosotros que les pasé, tengo el valor del radio medio geométrico y de resistencia en ohms por milla, tanto para el conductor de 336.400 como para el de 4 ceros. Radio medio geométrico y la resistencia en ohms por milla. Observen las figuras. De la figura puedo obtener lo siguiente: la distancia de A a B, la distancia de B a C y la distancia de C hacia A. Aquí viene lo interesante. La distancia de A a N es una distancia diagonal. La distancia de B a N es una distancia diagonal y la distancia de C a N pues es una distancia también prácticamente diagonal. O sea, hay que tener cuidado con todo eso. Ahora, ¿cómo podemos calcular para nuestras distancias? Muchos de los programas de cálculo que se dedican a hacer cálculo, precisamente para determinar la impedancia serie de una línea de transmisión o distribución, toman este dibujo. Así que, así como está, toman este dibujo y plantean un eje cartesiano. Normalmente lo pueden poner en el conductor primero y con el plano de tierra. Y entonces vamos a dar posiciones. La posición del conductor A es igual a 0 en el eje, vamos a llamar así, XY, 0 en el eje X, y va a tener 29 en el eje Y. La posición del conductor B va a ser igual a 2.5
en el eje X más 29. Y ponemos aquí una J. La posición del eje C son 7, del conductor C son 7.0 más J29. Y la posición del conductor de N en el eje X va a ser, yo no tengo otra más que 4.5 menos 3. Entonces, tengo 7, o sea, son 2.5 más 2.5 menos 3. Entonces, la posición va a ser 7 menos 3 son 4 en el eje X y 25 en mi eje Y. ¿Ok? Si yo ahora tengo las posiciones en forma de puntos en un vector, entonces, aquí están ya las posiciones que les comentaba, yo puedo hacer estos cálculos simples. Observen que son valores absolutos de la distancia del punto D1 menos el punto 2. Punto 2 menos 3 en valor absoluto, 3 menos 1. Y entonces, para no estar haciendo el teorema de Pitágoras, yo puedo trabajar con un operador o con MATLAB o con MATCAD y esto ya me va a funcionar de una forma más sencilla. Por eso les comentaba, necesitamos este programita. Voy a ver si puedo ensayar un poco en GeoGebra para los que no han podido descargar MATLAB o MATCAD y utilizar esta fórmula en línea. Al final de cuentas, lo que yo necesito... Sí, adelante. Tengo una duda. Bueno, por ejemplo, ahorita dice que es conforme a, bueno, para poder calcular lo que son las distancias, son por medio de esas fórmulas, ¿no? Podría decir sí. Pero eso lo dice de manera general o eso solamente es para esta línea. Para todas, porque necesito las distancias entre los elementos para calcular mi distancia equivalente. Ok, pero eso entonces ya son como que fórmulas generales y obviamente ya dependiendo de, como ahorita dijo, de la ubicación de cada de los puntos, ya nada más es para sustituirlo, ¿no? Uh-huh. Ah, ok, ya, gracias, profe. Ok, al obtener ya estas distancias, que es interesante, también yo ya tengo los valores de estos asuntos. Entonces, por ejemplo, si aplicamos las ecuaciones de Carson modificadas para las impedancias propias de cada fase, obtenemos la impedancia propia primitiva de la fase A es este 0.0953, recuerden que era un valor constante. Este 303 es la resistencia del conductor. Esta J es también una constante. Este otro valor, también ya vimos, también es una constante. Esto que está aquí es el radio medio geométrico o el RMG. Y me va a dar este valor de impedancia primitiva de la fase A. Y como son iguales los conductores de la fase B y C, entonces este mismo me sirve para la impedancia primitiva propia de los conductores B y C. Para calcular la impedancia mutua entre la fase A y B, por ejemplo, ahora ya voy con la mutua. Entonces volvemos a utilizar la ecuación de Carson modificada, la 442, y observen. La impedancia mutua primitiva entre el conductor A y B es la constante que ya vimos en la clase pasada de dónde sale, la otra constante que también ya vimos de dónde, y la otra constante. Y observen, esta es la distancia que va a ser la distancia de 1 a 2. Esta distancia de 1 a 2, estos 2.5, o se lo podemos clavar directo, o le podemos decir que es este valor. Entonces, al ya tener esa distancia de 1 a 2, tengo la constante y ya me va a dar este valor de aquí. Yo necesito calcular ahora, por ejemplo, la impedancia primitiva de acoplamiento entre las fases A y C. Entonces, la ecuación sería más o menos así. La impedancia primitiva de acoplamiento entre A y C es igual a nuestro factor 0.953 más J 0.0
121,34. Esto va a multiplicar al logaritmo natural de 1 sobre la distancia entre A y C son 7, más 7,93 y todo el rollo. Entonces, el valor de la impedancia primitiva de A a C es igual a 0,953, perdón, aquí 0, ahí está, más J 0,7266. Voy a tener que hacer eso con todos los que me hacen falta para armar nuestra matriz de impedancias. Ojo, este circuito tiene 1, 2, 3 y 4 conductores. Por lo tanto, necesito una matriz de impedancias primitiva de 4x4. Me desplazo un poco hacia abajo nuevamente. Y aquí está nuestra matriz de impedancia primitiva de 4x4. Observen este valor y observen este valor. Son iguales porque se representan a las impedancias propias del conductor A, la impedancia propia del conductor B y la impedancia propia del conductor C, los cuales son del mismo calibre. Ahora, vamos a ver lo siguiente. Observen este valor y observen este valor. Son iguales porque al final de cuentas es la impedancia de acoplamiento entre el conductor A y el conductor B. Ahora, observen este valor de aquí y observen este valor de aquí. Son iguales porque es la impedancia de acoplamiento entre el conductor A y el conductor C y la impedancia de acoplamiento entre C y el conductor A. Entonces, si ponemos un poco de detalle, pues ya va a haber algunos valores que ya no va a ser necesario que los calculemos. Observen este de aquí y observen este de aquí. Y prácticamente con que calculemos nada más los de un lado, tenemos los de todo. Estos sí ya son diferentes porque estos ya son las impedancias de acoplamiento con el conductor de neutro. Una vez que yo tengo esa matriz de impedancias primitivas de 4x4, entonces yo la puedo particionar. Acuérdense, tenemos los acoplamientos entre los valores I y J, que son los valores de fase. Yo tengo A, B, C, N, y aquí también tengo A, tengo B, tengo C y tengo N. Entonces puedo partir así. Y puedo partir aquí. Y eso ya me va a dar mi matriz de impedancias particionadas. La de los elementos IJ, ya la tengo, es una matriz de 3x3. La de los elementos Z y N, ya la tengo, es un vector de una sola fila. Aquí está. En esta parte lo podemos ver. La impedancia ZWN, que sería la impedancia propia de nuestro conductor, es esta de aquí. Y también tenemos la impedancia de acoplamiento de los elementos NJ, que son esta fila, que es la que tenemos aquí abajo, en esta zona. Con eso yo ya puedo utilizar la reducción de Cron, la ecuación de la reducción de Cron. Aquí lo que tendríamos que hacer, permítanme tantito, jóvenes, por favor.
Perdón, ya entonces con las impedancias, con las matrices de impedancia seleccionadas y con esos valores, yo ya puedo calcular mi matriz de impedancias de secuencia ABC, que en este caso, la matriz de impedancias de secuencia ABC, pues es igual a la matriz primitiva de los elementos Z y J menos la multiplicación de los elementos Z y N por los ZNN a la menos 1 por los elementos ZNJ. Eso me va a dar una matriz de 3×3. Esta matriz de 3×3 ya tengo las impedancias de las fases A, B y C. Observen, esta sería la impedancia de la fase A, la impedancia propia de la fase A. Este de aquí sería la impedancia propia de la fase B y de la misma forma, esa sería la impedancia propia de la... Permítame, tantito, jóvenes, por favor. ¿Quién sabe qué cosas raras estuvo haciendo mi conexión? Ya, perdón, jóvenes, ¿me escuchan? Sí, profe, todo bien. Profe, Sí, profe. Gracias, gracias. Es que no sé qué cosas raras estoy haciendo aquí en internet que estaba medio súper extraño. Permítame otra vez. La impedancia de secuencia 0. Este valor me va a dar la impedancia de secuencia positiva y la impedancia de secuencia negativa, que son las que vamos a utilizar para los diferentes estudios. También podemos ver que los términos que están fuera de la diagonal pues no son 0 y eso se consideran los acoplamientos entre las diferentes redes de secuencia. Hay formas
hay formas de poder hacer alguna situación que nos vale para que podamos reducir nuestra matriz de impedancias. Sí existen algunas formas. Y precisamente una de ellas es, aquí está, ¿dónde estoy? No sé dónde estoy. Por ejemplo, lo que podemos hacer es, reemplazando los términos de la diagonal, de la matriz de impedancias de fase con el valor promedio de cada término de la diagonal, que sería esto. Es un arreglo nada más para hacernos solo todo lo demás. Y reemplazando los valores fuera del término de la diagonal por su valor promedio. Es decir, yo voy a tomar esta matriz, voy a tomar sus valores promedio, después voy a tomar estos valores de aquí, hacer su valor promedio y ponerlos en todos lados. Entonces observen cómo el valor promedio ya de la matriz, pero de la de fase, perdón, para que no nos compliquemos. Vean cómo obtengo sus valores promedio y también aquí los valores promedio. Esto nada más es para que en el momento de hacer la reducción de Cron y al calcular nuestra matriz de impedancias positiva y negativa, los términos es lo mismo que tenemos allá. Para la secuencia negativa y positiva, también son iguales. Cambia alguna cosilla por ahí en unos términos muy lejanos, pero eso nos puede ayudar. Entonces, ya lo podemos hacer así. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe, por el momento no. Bueno. ¿Por qué problemas de dislexia, Dari? No sé dónde vi la U, pero ahí la vi. Y de veras, sí dije Josué, ¿verdad? No entiendo dónde vi la U. Yo creo que el de la puntería de ver a Josué y ver a Luz, junté la O con la U. Bueno, me disculpo. Híjole. Es correcto, lo bueno es que se está grabando el asunto, pero bueno, nada más porque sí fue producto de un error. Bueno, jóvenes, sigo teniendo problemas con el internet. No me gustaría que ustedes estén batallando con mis conexiones. Y bueno, ya dimos también un avance importante hoy. Creo que vamos a dejarle por aquí. Ya no vamos